ponga en pantalla al ingeniero Jorge Joss, director ejecutivo de Aproval. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa Los Especialistas y la Alianza Informativa Digital, conformada por 10 medios. Muy buenos días, licenciado Jaime. Aquí estamos pues con mucho gusto para responder cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Es importante conocer el aporte económico para el país que atrae el sector de alimentos balanceados. Usted como miembro o director ejecutivo de Aproval, pues nos gustaría que nos cuente cuál es ese aporte y en cuanto al desarrollo económico del sector. Bueno, estimado Jaime, sí, efectivamente es un aporte sumamente importante. El año pasado las ventas de alimento balanceado fueron de alrededor de 3.600 millones de dólares. Eso incluye tanto alimento para aves, cerdos y para camarón. Digamos que lo que es camarón se lleva casi el 40% de esas ventas y el otro 60% pues son para especialmente aves y cerdos. Se generan alrededor de 200.000 empleos totales en toda la cadena de proteína animal y pues esto representa un aporte muy importante para el país, tanto en empleo como porcentaje del PIB, porque esto vendría a ser alrededor del 3,5, 3,6% del PIB. Correcto. En cuanto a la regulación de precios de insumos o productos para que el agricultor pueda producir mejor su cosecha, ¿qué se está haciendo o qué se sugiere en este caso para que mejoren los agricultores? Bueno, sí, fundamentalmente el cultivo del maíz es muy importante como materia prima para nuestra industria. Entonces, sí, es importante también que se pueda producir de la manera más eficiente maíz aquí en el país y para eso se requiere pues optimización en los costos. En cuanto a los insumos, pues a nivel mundial se ha dado una elevación en los costos y en los precios de los mismos que se ha reflejado también aquí a nivel nacional. Yo diría, pues, tiene que haber lógicamente ciertos controles, pero entiendo que la misma competencia entre las empresas comercializadoras hace que digamos que cada una trate de optimizar a lo que más se pueda el precio, el precio de venta. Pero de todas maneras, pues lo que se ve es que a nivel mundial hay un incremento que se ha reflejado también aquí en el país. En todo caso, pues es importante también que el agricultor optimice en el uso de estos insumos y de todas maneras pues va a ser siempre factible obtener una muy buena cosecha y obtener rentabilidad. Hace un momento usted nos dijo que este sector produce cerca de 3.000 o mueve cerca de 3.500 millones de dólares. Estamos hablando de más del 3.5% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Este sector mueve la economía en gran nivel, ingeniero. Así es, licenciado Jacinto. Es un sector sumamente importante que vincula la parte agrícola con la parte industrial y sobre todo con la producción de proteína animal, que es pues fundamental para la seguridad alimentaria del país. Todo el pollo que consumimos, el cerdo, lo que es también alimento de mascotas, el alimento para ganado y sobre todo el alimento para camarón, que es uno de los principales o el principal rubro de exportación no tradicional que tiene el país. Entonces, efectivamente, somos un sector que hemos mantenido un perfil bajo realmente, pero que somos sumamente importantes dentro del aparato agroindustrial del Ecuador. Ingeniero, y desde el gobierno se están cumpliendo con las políticas del tema tanto agropecuario y para el sector exportador e importador. Pues el gobierno
está haciendo todo lo que está en sus manos. Estamos en este momento entrando en unos escenarios de apertura comercial, que yo diría que eso es lo más relevante en este momento, lo cual es conveniente siempre que se negocie bien esos acuerdos. Es decir, los acuerdos por sí solos no son ni buenos ni malos. Lo que los hace buenos o malos es cómo se negocien. Entonces, hemos estado nosotros siempre presentes en el cuarto adjunto en la última negociación que se hizo con México dentro de la Alianza del Pacífico, lo mismo con Chile, y ahora pues se viene con China, con Corea del Sur y más adelante con Estados Unidos. Digamos, también ya se ha iniciado con Estados Unidos. Entonces, lo importante es negociar bien, no dejarse presionar y obviamente ceder en lo que se puede ceder, pero bueno, vamos bien encaminados en ese sentido. Ya vemos que el acuerdo comercial con Europa que se hizo hace 2 gobiernos ha sido favorable, ha sido muy favorable para el Ecuador en términos de balanza comercial. Entonces, esperamos que estos acuerdos pues tengan los mismos resultados. Ingeniero, muy buen día. Le saluda Luis Villasís. Nuevamente bienvenido a los especialistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le hago la siguiente consulta porque estos sectores que apoyan la reactivación económica, ¿no?, el desarrollo del país, siempre tienen responsabilidad social y ambiental, ¿no? Por supuesto, con los sectores a los que representan, también con el entorno, con el contexto en el que se desarrollan. ¿Cuál es la responsabilidad ambiental de Aproval y del sector al que usted representa? Muy buena pregunta, licenciado. A ver, Aproval es un gremio de empresas que agrupa a 12 empresas. Realmente las empresas asociadas son las que están todas certificadas con certificaciones internacionales de buenas prácticas de manufactura y también pues esto implica también prácticas de conciencia laboral y social. Entonces, cada una tiene, digamos, sus normas y cumple todos los requisitos ambientales, laborales y sociales a través de las certificaciones respectivas. Ingeniero, ¿de qué manera usted nos puede explicar o contextualizar a la ciudadanía? Porque si bien es cierto, usted nos explicaba hace un rato, usted lo llamaba de alguna manera que su sector tal vez ha estado un poco perfil bajo, pero sin embargo, una vez que usted está en este medio de comunicación y en otros tal vez que usted esté, va a despertar la curiosidad de la ciudadanía, los procesos que llevan a cabo ustedes. Entonces, ¿cómo explicarle a la ciudadanía toda esta cadena productiva y de qué manera ustedes contribuyen para la alimentación usted hablaba de aves de corral, de cerdos, etcétera? ¿Cómo se contribuye de una manera íntegra para que esta alimentación sea efectiva también para la ciudadanía, ¿no? Correcto, sí. Precisamente es a través de la calidad de los productos que se elaboran que se aporta pues con la alimentación sana de toda la población. Básicamente pues lo que hace una empresa de alimentos balanceados es transformar, combinar materias primas agrícolas básicamente como son el maíz, la harina de soya, el arrocillo, el polvillo de arroz, el afrechillo de trigo, más digamos minerales y vitaminas, todos formulados para cubrir los requerimientos nutricionales de cada especie en cada edad específica y pues a través de una buena calidad de alimento balanceado, el productor de pollos o de cerdos o de camarón va a obtener los mejores índices de eficiencia en su producción. Y pues son siempre alimentos completamente sanos, limpios, se presta mucha atención a la calidad de la materia prima, que es básicamente la que determina la calidad del alimento. Por decir, si el grano, cualquier grano que se utiliza, sea maíz o sea trigo, viene húmedo, con hongos que han crecido por la humedad,
eso se llama, generan aflatoxinas, que son unas toxinas producidas por los hongos. Entonces, esas aflatoxinas afectan mucho la calidad del alimento y producen problemas intestinales, digestivos a las aves, a los cerdos, y por ende, pues ya es un problema. Entonces, es muy importante para las empresas cuidar la calidad de toda la materia prima que se acepta, que cuando llega del campo es calificada, se le hace revisión de humedad, de impurezas y también pues de aflatoxinas. Y ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Lo mismo la harina de soya tiene sus parámetros de calidad y todo se revisa a fin de que se cumpla pues con todas las condiciones ideales para que el alimento tenga una calidad óptima. Ingeniero, en cuanto al tema de la soya, ahorita que tocó ese tema, ¿cómo andan los cultivos de soya? Yo recuerdo en la época en la década del 80, el país fue uno de los grandes productores de soya que tenía la región, pero ya en este momento hay pocos cultivos de soyas. No sé si estoy equivocado, pero creo que son cerca de 20.000 hectáreas de soya que se siembran, o es la mitad. No, correcto, estimado Jacinto, así es, son 20.000 hectáreas aproximadamente. Mire, lo que sucede es que el país consume alrededor de 1.500.000 toneladas de harina de soya. Si eso lo traducimos a hectáreas, estamos hablando de unas 700.000 hectáreas de soya que se necesitarían para abastecer la necesidad del país. 700.000 hectáreas de soya. Entonces, realmente pensar en que el país pueda abastecer con cultivo propio la necesidad de soya es imposible. O sea, no hay suficiente terreno, área en el país para cubrir esa superficie de 700.000 hectáreas. Ya pensemos que en banano tenemos 230.000, 240.000 hectáreas. En arroz tenemos algo similar, 250.000 hectáreas. En maíz también tenemos como 250.000 hectáreas. Y en otros cultivos lo mismo, potreros. Ya no hay terreno en el país realmente. Ya no queda terreno donde aumentar. Y el otro problema es el precio del costo de producción y el precio mínimo de sustentación que se le pone a la soya, que es excesivamente elevado comparado con el precio internacional. Y adicionalmente que en el país solo hay una planta que puede extraer aceite de la soya que se produce y convertirla en harina de soya, que es lo que la industria utiliza. O sea, la industria no hace nada con el grano de soya cosechado. Ese producto no nos sirve a nosotros. Nosotros lo que utilizamos es harina de soya. Entonces el grano que se cosecha tiene que ir a una planta extractora de aceite donde se le extraiga el aceite y quede un subproducto que es la harina de soya, que ese sí lo utilizamos nosotros. Pero a nosotros nos obligan a comprar el grano de soya. Eso es totalmente ilógico, absurdo, porque esa materia prima nosotros no utilizamos. Entonces habría que pensar también en aumentar la capacidad de procesamiento, pero todo depende de si se va a aumentar el área de cultivo o no, si nos conviene o no nos conviene. Podríamos pensar en otro tipo de leguminosa, como el frijol, qué sé yo, otras alternativas para reemplazar la soya, o que la soya pues se venda integral, tostada, molida, con el aceite, que eso también sirve para alimentación animal, pero que se venda a su precio normal, racional. Digamos que no haya una intervención del Estado para fijar ese precio, sino que ya de por sí, si la harina, si la soya es tostada y molida, es necesario que se la tueste para desactivar unas sustancias que inhiben su aprovechamiento, que son antidigestivas, digamos. Entonces es necesario como tostar a la soya, como se tuesta el maní, es necesario tostarla y luego se puede moler.
y lleva todo el aceite, porque estamos hablando de soya integral a la que no se le ha extraído el aceite. Ese aceite es energía, eso también es alimento y por lo tanto va a valer más. Entonces, pero tiene que ser un precio acorde a su valor nutricional, digamos, no un precio establecido por el Estado. Ingeniero, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias. A usted, Jacinto, un gusto. Jaime, perdón. Gracias al ingeniero Jorge Yos, director ejecutivo de Aproval, Asociación de Productores de Alimentos Balanceados.